agradecer la invitación, aunque obviamente la invitación es a la profesora Luisa Campuzano, y a mí también me hace mucha ilusión estar aquí, en Candás, un sitio al que vengo desde muy pequeña. Yo vivía en Gijón, que era el sitio donde escapábamos familiarmente. Presentar a la profesora Luisa Campuzano para mí es casi difícil, porque la conozco desde hace pues, unos cuantos años y es una gran amiga, es una profesora, una investigadora y una amiga a la que queremos muchísimo en la Universidad de Oviedo y en nuestro grupo de estudios de las mujeres y de género, porque aparte de ser tan amabilísima que siempre acude cuando la llamamos para las diversas actividades de todo tipo, sobre todo como profesora dentro del propio máster de estudios de las mujeres y de género, pero también como especialista que es originalmente en lenguas clásicas y como gran conocedora de muchísimos ámbitos del conocimiento y de la literatura, sobre todo de las artes. En fin, es una mujer realmente polivalente y sabia, es una de las mujeres y más sabias que conozco. Ella ya sé que va a decir que no, pero es cierto. Y resulta difícil presentarla porque si os leyese todo el currículum, incluso si lo contase resumido, sería tan largo que realmente no nos daría tiempo aquí. Lo imprimí hoy para ver si destacaba algunas cosas, pero ha estado en tantísimas universidades internacionales, ha publicado tantísimos artículos y tantos libros ya, que decidí que lo mejor es deciros que de verdad es una figura académica excepcional. Y destacaros pues algunas de las cosas más generales para que quien no la conozca pues sepa a quién tiene delante. Ella fue profesora de la Universidad de La Habana entre 1966 y el año 2000. Supongo que se jubiló como profesora en ese año, pero no para, eso está claro. La jubilación debe de ser absolutamente simbólica porque es una mujer muy activa y yo creo que muy enamorada de la profesión del conocimiento y por lo tanto pues no concibe vivir sin estas actividades que tanto le agradecemos las demás porque aprendemos tanto de ella. Fundó y dirige el programa de estudios de la mujer de Casa de las Américas, que en parte fue nuestro primer contacto también por estar en ese campo. Dirige allí también la revista Revolución y Cultura, que tiene pues una gran importancia dentro de la cultura cubana y en la que hemos tenido el honor y el privilegio de publicar alguna cosita, alguna traducción de textos literarios extranjeros y también algún artículo. Es miembro de la Academia Cubana de la Lengua y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y en el año 2014 pues, reconoció esta larga y fructífera trayectoria concediéndole el Premio Nacional de Investigación Cultural en Cuba, en La Habana. Y que realmente pues, nos alegramos muchísimo nosotras desde aquí porque es muy merecido, una distinción muy merecida. Es profesora visitante, como digo, de muchísimas universidades, pues viaja mucho a Estados Unidos, en distintas universidades latinoamericanas y europeas, y por lo tanto le agradecemos siempre muchísimo que venga a Oviedo, porque pues no es que sea muy periférico en Asturias, pero como sabemos es un viaje que siempre lleva un poco más de tiempo que irse a Madrid o a Barcelona, ¿no? Pero lo hace muy amablemente, casi todos los años cuando la invitamos. Ha publicado luego muchísimo y muy bueno y muy entretenido además, muy leíble, pero voy a mencionar nada más los últimos libros, los más recientes, y si hay alguno más ella me dirá seguramente. Entre los más recientes están Más allá del umbral, autoras hispanoamericanas y el oficio de la escritura, es un libro del que es coeditora, en 2010. Condesa de Merlín, Memorias y ficciones habaneras, un libro delicioso, lo puedo asegurar, que publicó en La Habana en 2010. Tenemos que hablar, tenemos que hacer, el discurso femenino latinoamericano del siglo XIX, estudios y textos, del que también es coeditora, se publicó en La Habana y Montreal en 2011. Y Mujeres y emancipación en la América Latina y el Caribe de los siglos XIX y XX, que es del que es también coeditora, se publicó en Milán en 2013. Asociacionismo y redes de mujeres latinoamericanas y caribeñas, es compiladora en la Universidad en La Habana en 2014. Y
la selección y prólogo de las obras escogidas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que también se publicó en La Habana en 2014, recientemente. O sea, como dices, bueno, pues es una experta, desde luego, en literatura cubana, pero también en literatura latinoamericana y en otros muchísimos temas. Yo que trabajo en el área postcolonial, pues me dio muchísimas ideas, sobre todo pues, de su aplicación en Latinoamérica y en el Caribe y en Cuba, en las primeras conversaciones. Y, en fin, es una mujer que yo cuento a veces una anécdota que me hizo mucha gracia, es que íbamos en un taxi desde el aeropuerto de Barcelona a Tarragona, 4, para aprovechar bien el gasto del taxi de allá a Tarragona, hace unos años. Íbamos hablando de una cosa y otra, de cosas pues, de literatura, de trabajo, pero en esto también pasamos por al lado de algún sitio, pues cerca de Castelldefels, creo que era la cuestión, y Luisa dijo, aquí está, no recuerdo qué exactamente. Cuando íbamos llegando a Tarragona, dice el taxista, pero esta mujer sabe de todo. Pues efectivamente, es una mujer que sabe de todo. Y hasta el taxista que nos llevaba se dio cuenta de que era pues, una enciclopedia, una mina de información, ¿no? Pero además de saber de todo, pues lo cuenta muy bien. Entonces yo estoy segura de que se va a disfrutar mucho la intervención que haga Luisa hoy, a quien personalmente le agradezco mucho que haya venido hasta Asturias en general y a hacer las distintas actividades con las que pues, la cargamos cuando viene, porque todo el mundo la quiere ver y todo el mundo la quiere escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Isabel por estas palabras tan cálidas, tan generosas, tan exageradas, y muchas gracias al Ayuntamiento de Candás por esta invitación, a Laura, a las amigas aquí presentes. Hay otro libro que acabo de publicar, es una introducción a un libro que publiqué recientemente y del que no voy a hablar, pero que quiero simplemente mencionarlo porque fue un trabajo que me gustó mucho hacer. En Cuba vive Aitana Alberti, la hija de Rafael Alberti y de María Teresa León. Y publicamos recientemente una novela de Aitana que se titula, de María Teresa León, que se titula Contra viento y marea, que es una novela que publicó en el año 1941 en Buenos Aires, el mismo año que tuvo a su hija, en el primer año de su exilio. Y es una novela que trata de la primera mitad de la novela, se desarrolla en Cuba, en la segunda mitad del año 1935, y la segunda parte de la novela se desarrolla en Madrid, en el frente de Madrid, entre agosto de 1936 y diciembre de 1936. Ella llamó a esta novela Mis episodios internacionales. Ella pensaba escribir otros más porque, bueno, el exilio, entre otras cosas, la llevaba a distintos escenarios en los cuales transcurrían estos episodios de su vida, ¿no? De esa vida que fue una vida tan movida, una vida tan llena de literatura y tan llena de acciones y tan llena de compromiso de toda índole, ¿no? Y quería recordar esto porque, aunque voy a hablar de literatura cubana, me parece que es muy interesante ver cómo se vincula la literatura de mujeres con Cuba, de mujeres españolas y de mujeres cubanas con la literatura española también. Vi hace pocos días en la prensa que Carmen Riera, la escritora mallorquina, había ganado el Premio Nacional de Literatura en España. Y ella tiene una novela también que se llama Por el cielo y por el mar, algo por el estilo, yo no recuerdo el título, que se desarrolla en Cuba en el siglo XIX. Y bueno, es esa casualidad, ¿no? de que haya esta relación tan interesante entre escritoras cubanas y escritoras españolas, y entre el espacio cubano y el espacio español como parte de literatura de mujeres. Yo no sabía realmente de qué iba a hablar. Yo propuse dos temas. Dije, voy a hablar de la literatura de cubanas en general, o hablar de una cubana muy especial que es compartida con la literatura española. Por eso me referí en parte a María Teresa León, que es Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una escritora, repito, compartida entre España y Cuba, porque ella nació en el año 1814 en Puerto Príncipe, en lo que entonces era el departamento oriental, el
oriente de la isla, hija de un marino español, de un comandante de la Marina española y de una cubana, de familia criolla, de una familia cubana asentada durante mucho tiempo en la isla. Su padre murió cuando ella tenía muy pocos años, tenía 8 o 9 años. Su madre se casó inmediatamente con otro oficial también de la Marina Española, y al cabo del tiempo, a los pocos años, decidieron todos emigrar a España. Ella, con el mejor deseo del mundo, porque ella había empezado a desarrollarse como escritora y tenía la ilusión de encontrar en España un espacio en el cual pudiera tener más capacidades, más posibilidades de desarrollo literario, ¿no? Lo que pasa es que llegó a Galicia. Llegó a Galicia en 1836 y se encontró de pronto con la periferia de la periferia, con un mundo que ella no se podía imaginar, porque Gertrudis Gómez de Avellaneda, como muchas mujeres de la clase media y la clase alta cubanas del siglo XIX, era una mujer que no hacía nada en su casa, era una mujer que se podía dedicar a la literatura, que se podía dedicar a escribir, se podía dedicar al teatro, porque en su casa había esclavos. Y era la gran diferencia entre el mundo español y el mundo cubano, que ella no podía en ese momento reconocer y que le hacía pensar en toda una serie de cosas que ella vivía, que estaba viviendo en Galicia, de un modo muy conflictivo para ella. Este conflicto, que a mí me ha interesado mucho estudiarlo, de hecho publiqué un trabajo con motivo del bicentenario de ella, que fue el año pasado, en Arbor, la revista del Consejo Superior de Investigación Científica, sobre ese tema. Se titula Al llegar, primeros pasos de la peregrina en España, porque el seudónimo de ella era La Peregrina, porque es una emigrada, una expatriada más bien. Ella se va a enfrentar con una sociedad que es una sociedad, repito, premoderna, una sociedad en la cual, por ejemplo, en medio de las guerras carlistas en las que estaba participando su padrastro, todas las lecturas que ella había hecho y que seguía haciendo de literatura francesa eran prácticamente un compromiso. O sea, ese afrancesamiento en el año 1836 ya era complicado dentro de la sociedad española y más dentro de una sociedad como la sociedad gallega de la época. Entonces ella era muy mal vista por las hermanas de su padrastro y es muy simpático lo que ella cuenta. Ella cuenta que le decían la doctora porque se pasaba leyendo, que le decían que era atea porque leía Rousseau, porque leía a Montesquieu, que no sabía calcetear, ni sabía cocinar, ni sabía limpiar, ni sabía hacer nada, que para tenerla en la casa había que tener 20 mujeres, porque ella no quería hacer absolutamente nada en la casa, nada más que literatura, que comía manteca los viernes. Y bueno, toda una serie de cosas que nos dicen tanto de ella y de la situación privilegiada de estas mujeres de América, que eran mujeres dueñas de otras mujeres que hacían su trabajo, como de lo que era la vida en este mundo gallego del primer tercio del siglo XIX. Allí hay toda una serie de episodios interesantes en sus memorias que se refieren a esto, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a que ella no podía dormir, porque ¿cómo dormir en una ciudad en que ella no oía el ruido de los coches por la calle? Entonces uno se pregunta, ella viene de una provincia, de una zona, de la zona oriental de Cuba, pero hay que pensar lo que era Cuba en el siglo XIX, lo que significaba desde el punto de vista económico. O sea, esa frase, más perdimos en Cuba, tiene un sentido, ¿no? Tiene el sentido de la riqueza que podía haber en aquellas ciudades, el desarrollo azucarero, lo que significaba como gran azucarera del mundo, y en buena medida eso, había una riqueza que era una riqueza
que se debía al azar, por una parte, volveremos al azar más adelante, que se debía también a este hecho de que todo el trabajo estuviera en manos de esclavos, en que fueron unos trabajadores, una masa laboral explotada inmisericordiamente, de la que se sacaran todas esas grandes cantidades de dinero, todas esas grandes fortunas, que permitían que en ciudades pequeñas del interior de la isla hubiera coches circulando por la noche y que se oyera de noche esa circulación de coches, sin lo cual ella sentía en La Coruña que no podía dormir, que como ese silencio sepulcral que hay en esta ciudad, que por la noche no se oye nada. Entonces, eso siempre, o sea, me ha llamado la atención destacar estas cosas, estas características de esta llegada suya a ese mundo. Allí conoce a un joven de apellido Ricafort, su padre había sido gobernador en Cuba, y ese joven también le dice, pero ¿por qué escribes? ¿Qué vas a hacer escribiendo? Solo lo que vas a encontrar es el que hablen de ti, el distinguirte, el llamar la atención, y llamar la atención significa caer en boca de todos, oír los comentarios, los corrillos, lo que digan de ti. Viaja por distintos lugares de Galicia y tal vez una de las... hay momentos muy importantes en lo que ella comenta de estos viajes, ¿no? Y yo me voy a referir particularmente a dos. Uno de estos es el momento en el que va a Santiago de Compostela. Va a Santiago, a la catedral, y dice, bueno, y el lugar más impresionante, todas esas son cartas que ella le escribe a una prima, unas memorias que le escribe en forma de carta a una prima. Dice, lo que más me llamó la atención son las reliquias, porque hay una lista para que uno pueda ver cuántas reliquias se encuentran allí. Y imagínate tú que hay una gota de la Santísima Leche de la Virgen María. ¿Cómo me pueden hacer creer esto a mí, que he leído tal y cuales cosas? Entonces, ese modo de pensar, que no tenía que ver con otro modo de pensar, que era un modo de pensar nutrido de toda una literatura que había entrado fácilmente en una isla, que era una isla llena de puertos a los que llegaban barcos de todas partes, a los que llegaba todo tipo de información, y de la que ella se había nutrido, en comparación con otros lugares mucho más reservados, con lugares en los cuales, por ejemplo, todo lo que había sido la cultura francesa de la Ilustración había sido en cierta medida una cultura recortada. Solamente yo pienso que aquí con Jovellanos y con algunos otros ilustrados funcionó en la cultura francesa, se conoció tanto como podía haberse conocido en lugares en que hubo una circulación mayor, entre otras razones, porque, y esto tiene que ver con la riqueza cubana, en el año 1791 estalló la revolución haitiana. Muchos franceses que vivían en Haití fueron a parar a Cuba, llevaron todo el pensamiento de la Ilustración, llevaron toda esa literatura, llevaron todo ese mundo, y llevaron también la gran tecnología de producción azucarera. Había quebrado la industria azucarera en Haití por la rebelión de los esclavos, había quebrado la producción de café en Haití por la rebelión de los esclavos, y eso se llevó a Cuba. Yo siempre he pensado que ha sido el azar, la suerte, la que ha funcionado en muchas ocasiones en la historia cubana, y ese azar, esa suerte, bueno, pues ha significado muchas veces el derroche, ha significado muchas veces la acumulación de riqueza, que no ha sido una riqueza, digamos, buscada con el trabajo personal, sino con estos golpes de fortuna. La fortuna que de pronto haya una revolución en un país vecino y que esa revolución del país vecino haga que desaparezca toda una producción industrial y agrícola en un lugar, y que se beneficie inmediatamente Cuba de esa situación. Y eso va a dar lugar en la cultura cubana a la presencia, y ahora me aparto un poco de la Avellaneda, aunque vuelva a ella por supuesto más adelante, de la fortuna, del juego, del azar, como algo muy, muy importante. Uno de los primeros libros de sociología, por llamarlo así, que se publica en Cuba y que se escribe en Cuba en el siglo XIX,
es un libro de un hombre llamado José Antonio Saco, que es una memoria sobre el juego en Cuba. Es uno de los primeros libros, porque es un país en el que se juega mucho, en que hay mucho de juego, mucho de azar, porque la vida de Cuba, la situación geográfica, los hechos que acaecen en toda la América en ese periodo, etc., le producen toda una serie de ganancias por razones simplemente de azar, de fortuna, de suerte. Y eso crea como una mentalidad un poco de la fortuna, del azar, etc., de la que me voy a desprender inmediatamente ahora, porque no es mi tema, pero quería decirlo, porque esos coches que circulaban por la noche en esas ciudades eran el resultado de esa vida, de ese tipo de vida, de ese tipo de acumulación de capital en una pequeña isla del Caribe. Y el ateísmo mínimo que tenía, porque la acusaban de atea, y va a ser una de las mujeres más religiosas de la cultura cubana, pero ese comer manteca los viernes y ese leer a Rousseau y leer toda esa serie de cosas y ese terror que tenía el novio a que escribiera porque iba a estar en la boca de todos los demás, muestran dos sociedades absolutamente distintas y yo creo que en buena medida también debido a todo este tema de la riqueza, ¿no? Y de la forma en la cual se producía esta riqueza. Porque el otro episodio que ella va a narrar, y que no va a ser ella la única cubana que narre, porque en el siglo XX otra escritora cubana que visita Galicia escribirá lo mismo, es lo que trabajan las mujeres. Ella se impresiona y dice, nunca he visto tanto trabajar a una mujer, ni una esclava, cuanto trabajan las mujeres de la clase pobre en Galicia. Y entonces eso la impresiona mucho, lo escribe, y a mí me parece que es una de las páginas más no sé, conmovedoras que uno puede pensar escritas por una mujer, desde su experiencia, que es una experiencia totalmente ajena a la de esta sociedad en la que ella se ha visto insertada de pronto, ver a esas otras mujeres que son mujeres blancas igual que ella, que están haciendo trabajos que ella jamás habría hecho, que no se puede imaginar que tuviera que hacer. Y este es un primer momento de la biografía de Avellaneda, de sus memorias, que a mí me gusta mucho tener en cuenta, ¿no? Es para establecer esta comparación. Sé, cuando he escrito sobre eso, que habría que saber mucho más de lo que era, o sea, yo tendría que saber lo que no sé de lo que era la vida en Galicia en esa época. Habría que ver los censos, habría que averiguar toda la historia de las mujeres de ese tiempo, lo que era la economía de esa zona, lo que eran las relaciones familiares, etc. Allí, para poder entender más lo que fue el impacto de ese lugar para Gertrudis Gómez de Avellaneda, que llegó llena de ilusiones a Europa y se encontró con que Galicia no era Europa, la Europa en que ella pensaba que era otro lugar. Finalmente ella puede emigrar, irse ella logra que su padrastro les entregue a ella y a su hermano la herencia que ella tenía de su padre, el legado de su padre, y entonces se va a vivir con su hermano a Sevilla, que era la tierra de su padre. Cuando llega a Sevilla, empieza a escribir, empieza a publicar. Ella ha estado escribiendo, pero empieza a publicar. Se siente que está en otro mundo totalmente distinto, que está en una ciudad totalmente distinta, pero así todo el seudónimo que ella escoge, el seudónimo que va a marcar, que va a dar a conocer cómo se concibe ella a sí misma, es el seudónimo de La Peregrina. O sea, la peregrina que tiene tantas significaciones, pero que quiere decir fundamentalmente aquella persona que anda por tierras ajenas, aquel animalito que es de otro lugar, aquella persona que es más o menos ambulante, que va de un sitio a otro, que no tiene un espacio fijo, ¿no? Y ese no pertenecer, ese no estar incorporada a una sociedad, yo creo que fue más que nada
lo que ella sintió en Galicia, porque a partir de su llegada a Sevilla todo va a ir cambiando, todo va a ir cambiando en su vida, en primer lugar por la aceptación que tiene por la familia de su padre que es de allí, que no tiene nada que ver con la no aceptación que ha tenido con la familia, por la familia del padrastro en Galicia, tiene que ver también seguro con un clima mucho más agradable, mucho más cercano al clima de Cuba que lo que debió haber sido el clima del norte húmedo de Galicia. Y por otra parte también porque empieza a disfrutar de otro tipo de sociabilidad, de otro tipo de comunicaciones, de una vida más diferente a lo que era aquella cerrazón de la casa y de la sociedad gallega en sentido general. Ella le escribe a una prima una carta muy simpática en la que le cuenta que bueno, que pasea mucho en coche y que ha descubierto algo que la va a sorprender, que es muy agradable pasear en coche, pero sobre todo pasear a pie. Porque en Cuba, y eso se lo cuenta la condesa en Berlín también, las mujeres no bajaban de los coches. Los paseos consistían en los hombres venían paseando en los coches así y las mujeres en este sentido. Y se encontraban frente a frente, pero era verse, eran mujeres en pleno estado de exhibición en esos coches para que las vieran, y los hombres en estado de contemplación mirándolas a ellas. Pero que ella dice, y es qué interesante resulta caminar juntos, e ir por un paseo y encontrarnos y detenernos un momento y poder hablar. Entonces ella empieza ya a moverse en otra sociedad, que es la sociedad de Sevilla, como decía, empieza a tener muchas amistades, empieza a escribir, como digo, en distintas revistas, en distintos periódicos, y empieza termina de escribir una novela que traía comenzada desde Cuba, que es una novela que se titula SAB, S-A-B, que es una novela extraordinaria dentro de la literatura universal. Es la novela más estudiada de Gertrudis Gómez de Avellaneda y posiblemente una de las más estudiadas escrita por mujer en el siglo XIX. Es una novela muy estudiada, sobre todo en los últimos años, digamos desde finales del siglo XX hasta hoy, porque es una novela que trata el tema de la esclavitud y es una novela que también se considera como una primera novela feminista. Es una novela en la cual ella va, por una parte, a denunciar lo que significa la esclavitud del personaje protagónico, que es Sab, es esclavo, y por otra parte va a denunciar la situación de esclavitud mayor aún que la del esclavo, que es la situación de la mujer. Hay un párrafo importantísimo en esa novela en que dice, pobres mujeres son peor que los esclavos, porque el esclavo puede obtener su manumisión por parte del amo o puede comprar su libertad, pero la mujer la libertad solo la tendrá en la tumba. Es el único momento en que podrá llegar a ser libre, una vez casada, una vez, en fin. Y ese tema de las mujeres lo va a seguir desarrollando en su segunda novela, que publica también en Madrid. Ya se ha mudado de Sevilla para Madrid, ya ha estrenado en Madrid una pieza de teatro que se titula Leoncia. Estamos en el año 41, 42. En el año 42 publica esta otra novela que se llama Dos mujeres, que es también una novela de tema absolutamente feminista, en que se plantea lo que implica el matrimonio. O sea, todas las torpezas del matrimonio, todo lo que un matrimonio significa para una mujer, las ataduras de ese matrimonio, de un modo extraordinariamente anticipatorio de mucho pensamiento posterior, ¿no? Y así vas a seguir tratando temas inesperados en su tiempo. Tiene una novela histórica que se titula Guatimozín. Guatimozín es el nombre que le daban los españoles. Ustedes saben que en la conquista todos los nombres indígenas pasaron a ser transcritos de acuerdo como los oían los conquistadores y los cronistas de Indias. Guatimozín es Cuauhtémoc, el príncipe, el heredero de Moctezuma,
y bueno, pues va a escribir esta novela que se titula Guatimozín sobre la conquista de México. O sea, es una de las primeras novelas históricas de la literatura española. Y una novela que trata un tema complicado, es el tema de la conquista, el tema de otro tipo de subordinación de toda una cultura por otra cultura, la subordinación de todo un imperio, el imperio de los aztecas, por otro reino, que es el reino de Castilla y de Aragón. Todas esas implicaciones estarán presentes en esa novela. De igual modo va a trabajar personajes de la cultura y del mundo romántico, también abordado por otros autores, pero con esta perspectiva de que siempre se trata de gente que está fuera de lo habitual, fuera de lo común. Así tiene una novela, Spatolino, que es sobre un bandido italiano. Entonces el tema del bandido, el tema romántico del bandido, el tema del que está fuera de la ley. Siempre hay gente que está fuera de lo habitual, lo que va a estar tratando ella. También escribirá otra novela que se titula El artista barquero, pero esa novela la va a escribir en Cuba, y es una novela de la nostalgia ya asimilada, de la nostalgia ya incorporada como parte de la vida de alguien que ha decidido emigrar. Avellaneda tiene, por otra parte, una vida muy acorde con sus ideas, ¿no? Es una mujer que se va a caracterizar por romper con todas las trabas sociales. Es una mujer que mantiene relaciones fuera de matrimonio, antes de casarse, con más de un hombre. Con uno de ellos tiene una hija, con García Tazara, el poeta romántico español, y tiene una gran polémica con él, una correspondencia que se conserva sobre este nacimiento y esta relación entre ambos. Pero también va a tener una vida interesante dentro de la corte. Ella va a ser recibida en el Liceo en Madrid, va a ser homenajeada cuando publica su libro de poesías en el año 41, el mismo año que publica Sap, cuando empieza a estrenar sus grandes obras de teatro que van a tener todo un reconocimiento, y allí va a conocer a otro tipo de hombres también. Va a conocer lo que vendría a ser algo así como, se llamaba el gobernador civil de Madrid, que vendría a ser algo así como el alcalde de Madrid, me imagino, Pedro Sabater, y se casa con él. Se casa con este hombre que poco tiempo después muere en un viaje que hacen a París para tratar de salvarlo. Él tiene un cáncer en la garganta y muere en el trayecto, muere en el regreso, cuando regresa de París, en Burdeos, y entonces ella allí entra en una especie de casa de retiro de mujeres, no es exactamente un convento, sino una casa de retiro. Se pasa 2 o 3 meses allí y viene bastante cambiada este matrimonio y esta muerte súbita del marido, y esta muerte con un sufrimiento tan grande y una enfermedad tan terrible del marido, pues parece que empiezan a conmover otras fibras de su corazón. Después de esta historia, sigue su producción literaria, sigue su producción teatral sobre todo, tiene muchas relaciones con el mundo político. Una estudiosa de la obra de ella, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, María del Carmen, Palmer es el último apellido, pero no me acuerdo cuál es el segundo apellido, es Simón Palmer, que ha estudiado mucho las mujeres del siglo XIX, ha encontrado documentación de la vida política de Avellaneda, de su intervención ante Narváez, ante O'Donnell, ante toda una serie de personajes de la corte de Isabel II, en conspiraciones y cosas por el estilo, llevando papeles y trayendo papeles. O sea, tiene esa vida también ahí. Y tiene muchas aspiraciones.
ella es la primera mujer que se atreve a pedir una silla en la Academia Española de la Lengua, en la Real Academia Española de la Lengua. Y se la niegan. Se la niegan y entonces todo esto va a dar lugar a una serie de manifestaciones de diverso orden, tanto de ella como de otros escritores y escritoras. Una de ellas, me voy a referir, aunque me adelante mucho en el tiempo, es una carta que le escribe a Gertrudis Gómez de Avellaneda, ya muerta, Emilia Pardo Bazán, que también ha querido entrar en la academia y que le han dicho que no. Y entonces le escribe y le dice, querida Tula, tú que eres la mejor, que has sido esto, lo otro, podrás comprender lo significado para mí, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco este hecho de que no la hayan dejado entrar, lo asumen tanto ella como otras escritoras un poco en tono de chanza, un poco en tono de burla, ¿no? Empieza a hablarse entonces de las academias barbadas, las academias en las cuales solo puede haber hombres, la academia en que no es concebible que exista una mujer. De hecho, se le niega la entrada porque no está establecido que las mujeres puedan ser miembros de la academia, y por esa razón es por la que no se le permite entrar. La votación es no. Y bueno, esto un poco da también el sentido de una actividad muy, muy grande en su vida, una actividad política, una actividad también en el sentido de la promoción de toda una serie de ideas en cuanto al espacio que puede ocupar la mujer en la sociedad y en todo lo que una mujer puede hacer, no solamente en sus escritos, en sus novelas, sino en esta acción de ella relacionada con el papel que pudiera haber desempeñado en la academia, con el papel que puede desempeñar en su vida personal también, que es lo que una mujer puede hacer, lo que una mujer no puede hacer. Después de toda esta historia, ella se casa con un señor que se llama Domingo Verdugo, que es el que va a ser enviado como subteniente del gobernador de la isla de Cuba, que es, Dios mío, se me ha olvidado el nombre del gobernador, que es un personaje muy importante, va a ser un personaje muy importante de la política española, pero como casi todos los gobernadores que fueron a Cuba. Y va con él a La Habana. Ella regresa a La Habana en el año 1859, y está en La Habana hasta el 63, en que muere entre La Habana, Cienfuegos, Camagüey, Pinar del Río, distintos lugares de la isla, en los cuales su marido Verdugo es asignado por el gobernador. Serrano, ya me acordé del nombre, es el famoso general Serrano, el que es el gobernador. Serrano está casado con una cubana, y Gertrudis Gómez de Avellaneda va a dedicarle a esta cubana, que es la esposa de Serrano, esa novela que escribe en Cuba, de la que empecé a hablarle, que se titula El artista barquero, que es una novela es una novela desarrollada, una novela histórica que se desarrolla en el siglo XVIII en Francia, pero cuya protagonista es una muchacha cubana, una joven cubana, cuyo padre es francés y que ha tenido que ir a vivir a Marsella. Una muchacha que continúa viviendo más o menos a la cubana, con más o menos un vestuario en cuanto a colores, en cuanto a ritmo de vida también, en cuanto a todo lo que tiene a su alrededor, que se vincula muchísimo con Cuba, y que entre otras cosas tiene una vieja esclava de la familia que vive, Nina, una negra, que va con ella también para Francia. Y esa novela la escribe en Cuba, y allí va a resolver en esa novela todo el problema suyo de la nostalgia, el problema suyo de la separación de la isla. Ya va de algún modo a poder trabajar su duelo de una manera ya definitiva, el duelo de esta separación, de esta nostalgia, de esta emigración. Y en el 63, repito, cuando muere su marido, bueno, en Cuba recibe todo tipo de homenajes, etc. Y cuando muere su marido en el año 63, va a regresar a Cuba con su hermano que va a buscarla. Pasan primero por los Estados Unidos,
y después ya regresa a España, está un tiempo en Madrid y finalmente va a parar a Sevilla, donde se preocupa de qué. Pues se preocupa nada más y nada menos de garantizar su sobrevivencia, de garantizar su perpetuidad en la memoria, su valoración futura. Y se dedica a preparar sus obras completas. Escribe un devocionario, escribe dos o tres piezas de teatro, una de ellas dentro del romanticismo más canzón del tiempo, de su tiempo, que es un drama romano, un Catilina, en fin. Pero sobre todo va a dedicarse a organizar sus obras completas. Y este es un momento tremendo porque hay que pensar que ella muere en el 59, que muere extraordinariamente joven, nació en el 14, muere en el 59, perdón, muere de 59 años en el año 73, estoy absolutamente enloquecida. Muere en el año 73 de 59 años porque ha padecido una enfermedad tremenda que es la diabetes. Si uno sabe lo que es la diabetes en el siglo XX, imaginarse qué cosa es la diabetes en el siglo XIX tiene que haber sido terrible, ¿no? Y ella, sabiendo que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad de la que no va a poder reponerse, se pone a preparar sus obras. Y se vuelve extraordinariamente católica. O sea, se convierte de un catolicismo tremendamente severo, al cual contribuye un jovencito que será después el padre Coloma, y que es quien la va a ayudar a ella a preparar esas obras, de las que excluye Leoncia, su primer drama, que es un drama sobre una mujer que tiene un hijo fuera de matrimonio. Obras de las que excluye Sab, que es la novela abolicionista y la novela feminista, de la que excluye Dos mujeres, que es la novela feminista también, de la que excluye Guatimosín, que es la novela anticolonialista. Es decir, todo aquello que era lo que a nosotros nos sorprende de la obra de Avellaneda, ella lo va a excluir, es decir, ella se va a dejar vencer, por llamarlo de algún modo, por la costumbre, por el que dirán, por tal vez una convicción también, una conversión religiosa, y eso va a ser el final de su vida. Habiendo sido una de las personalidades más interesantes, más atractivas de la corte y de la ciudad de Madrid en general, a su entierro asisten muy pocas personas, asisten 13 personas, lo cuenta Valera, que es uno de los escritores que va. Valera y 2 o 3 cubanos que están allí y unos cuantos parientes. Y bueno, lo interesante de esta historia es que esta mujer se ha convertido a lo largo de su vida, pero después a lo largo de su posteridad, de esa posteridad que ella se fabricó con esas obras, de las que excluyó las que resultaban más interesantes, ella se ha convertido en uno de los personajes más importantes de la literatura hispanoamericana. Es la más importante escritora hispanoamericana del siglo XIX, tal vez una de las más importantes de la lengua española, porque uno tendría que compararla con Carolina Coronado, tendría que compararla con Emilia Pardo Bazán, y en esas comparaciones ella sale ganadora por la cantidad de obras, por todos los géneros que cultivó la poesía, cultivó las memorias, cultivó los libros de viajes, cultivó la novela, cultivó el teatro, cultivó un género precioso que son ella y Becker, las leyendas, tiene leyendas extraordinarias, y que, como digo yo, y abro otro paréntesis aquí, siempre se dice que el cuento se desarrolla más en Hispanoamérica que en España por la influencia anglosajona en Hispanoamérica, sobre todo la influencia norteamericana, porque Edgar Allan Poe llega muy temprano a América Latina, llega mucho antes de lo que llega a España, que creo que llega a finales del siglo XIX con Baudelaire, ¿no? Y mientras que el cuento, mientras que lo que va a haber en España va a ser sobre todo la leyenda de origen inglés también y alemán. Este tipo de leyendas que son las que escribe Becker y que son las que escribe Avellaneda,
y que en última instancia uno las puede leer, yo propongo leerlas así cuando escribo sobre el cuento en Cuba, como una forma de narración, como una modalidad del cuento, que es este cuento de tema legendario. Ella, repito, es una de las escritoras más estudiadas y a lo largo de los años ha ido variando la valoración de su obra. Digamos que en el siglo XIX fue considerada muy importante como dramaturga. Ella tuvo dos grandes dramas bíblicos de un éxito extraordinario en la escena en Madrid, que fueron Baltasar, por una parte, que es un drama que ya habían, del que ella se atrevía a escribir de este drama sobre el que había escrito Byron y sobre el que habían escrito otros grandes dramaturgos, pero ella lo hace tiene unos personajes extraordinarios, lo desarrolla de una manera extraordinaria. La madre de Baltasar, o sea, la madre del rey por una parte y por otra parte la joven judía a la que el rey aspira, ¿no? Y también tiene otro drama bíblico, Saúl, fascinante, ¿no? Muy bien hecho. O sea, en un momento la parte más importante de su obra, la más rescatada, la que resulta de más interés para el público y para los críticos sobre todo, es el teatro. Después hay otro momento, el momento que se acerca a lo que en Hispanoamérica se llama el modernismo y en España es la generación del 98. Lo que más le interesa es la poesía de ella, porque es una poesía en la cual ella logra los mayores, digamos, las mayores acrobacias métricas. Ella logra escribir un poema que va desde un bisílabo, desde un poema que es bisílabo, porque como todos sabemos, una palabra que sea un monosílabo siempre tiene dos sílabas. La aguda, una sílaba aguda siempre cuenta dos en la métrica española, ¿no? Entonces, desde bisílabos hasta versos de 16, 18 sílabas en un solo poema, en que los va escribiendo como se escribió a veces en la Edad Media, casi haciendo poesía que era pintura al mismo tiempo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el romanticismo, el sentimiento romántico en ella, los poemas de distinta temática, entre ellos los poemas de amor y orgullo, Wael, etcétera, poemas muy importantes. Hay un momento en el que ella es más reconocida como poeta. Posteriormente es más reconocida en estos tiempos actuales como novelista por esas novelas, pero no solo por ello, sino también por su autobiografía, por sus memorias y por un ensayo extraordinario que publica en 1960 en Cuba, en La Habana. Ese no lo publica en España, lo publica en La Habana, que se titula La Mujer, que se divide en varias partes y en el cual ella va a reivindicar el papel de la mujer en los más diversos campos, en el campo de la religión, en el campo del gobierno, en el campo de la cultura, en el campo del trabajo. O sea, la mujer, ¿qué es lo que ha sido la mujer a lo largo de toda su vida y por qué van a decir que es menos la mujer que otras, que el hombre? Y eso lo publica en Cuba, después lo publicará en España, pero primeramente lo publica en Cuba, y es un texto extraordinariamente estudiado hoy porque se considera como uno de los primeros textos del feminismo latinoamericano. Y bueno, eso es en sentido general lo que yo podría decirles de este personaje, que es un personaje que une a la literatura de Cuba con la literatura de España, que se realiza como escritora en España, que incorpora el mundo español a su literatura, pero que al mismo tiempo sigue siendo cubana durante mucho tiempo. Sobre ella ha habido tres preguntas que han sido lo que se acostumbra a plantear la crítica literaria. ¿La Avellaneda es cubana o es española? ¿La Avellaneda es romántica o es neoclásica? ¿La Avellaneda es hombre o es mujer? Es la frase famosa de Bretón de los Herreros de "es mucho hombre esa mujer", que la persigue a lo largo de toda su vida al extremo de que críticos cubanos
ya en 1958, tal vez el más importante crítico de la literatura de la poesía cubana, Cintio Vitier, decía eso, o que José Martí, que por cierto estaba en 1873 en Madrid y no fue el entierro de ella, que José Martí dijera que siempre hay algo de varonil en la Avellaneda, porque era una mujer fuerte, era una mujer capaz de hacer cualquier cosa. Y yo creo que eso, igual que no se lo perdonaban sus parientas, las cuñadas, las hermanas de su padrastro, las cuñadas de su madre, pues tampoco eso lo perdonó mucho su época, ¿no? En los arrestos que ella tenía para vivir, para escribir, para actuar, para opinar, para aspirar a cosas como la academia. Y bueno, eso yo creo que de algún modo se paga, ¿no? Eso se paga. Y bueno, pues ella lo ha pagado a través de estas dudas que ha habido siempre sobre, no, pero si ella no es española, bueno, no, pero si ella no es cubana, ella es española. Pues bueno, que la estudien en España, que porque la vamos a estudiar en Cuba, o que la estudien en Cuba, si ella, porque la vamos a estudiar en España, o si es más hombre que mujer, qué sensibilidad femenina encontramos en ella, ¿no? Si ella, y que, en fin, toda esta serie de cosas. Y bueno, pues nada, eso era lo que de algún modo quería hablarles de alguien que en buena medida pensé que seguramente habrán conocido ustedes también cuando se estudia literatura española del romanticismo, porque ella forma parte de esa literatura, y hablar un poco desde la perspectiva de Cuba, sobre esta escritora. Eso es. Así que preguntas todas las que quieran hacerme, porque, en fin. Bueno, pues si hay tiempo y no hay otra actividad después, seguro que encantada como acaba de decir, de responder. Muchísimas gracias, Luisa, por ese relato tan interesante de la vida tan interesante también de ese personaje de Avellaneda. No sé si hay preguntas. Es un personaje que se merece una buena, excelente película. Pues sí, era lo que iba a decir yo. Hoy en día daría para una vida intensa de... Es una vida de una intensidad tremenda. A veces cuando visualizamos algo, parece como que te quedas más grabado. Sí, sí. Pero ella no ha muerto. Aunque hayan ido pocos al entierro, ella no ha muerto todavía. Porque la estamos recordando ahora. Ella padecía, entre las cosas, ella hizo varios testamentos. Y una de las cosas más divertidas de leer son sus testamentos. Porque ella le tenía terror a la catalepsia, a que la enterraran viva. Y entonces recomendaba, dejen mi cuerpo durante 48 horas, garanticen que no estoy, o sea, que en fin, toda esa serie de cosas en los testamentos. Y también le preocupaba muchísimo este aspecto al final de su vida, que fue un final tan distinto a la vida que había tenido, que fue, por ejemplo, ella pidió que la enterraran en Sevilla. Nunca se ha podido llevar sus restos para Cuba, que siempre ha sido el interés por parte de Cuba, porque considera que es una de sus glorias, ¿no? Y que esa gloria hay que agarrarla y llevarla para allá. Entonces, porque ella estableció muy claramente que ella tenía que ser enterrada en Sevilla, ella trajo los restos de su marido desde Cuba y para enterrarse para que lo enterraran, o sea, para enterrarlo en Sevilla y que la enterraran a ella en Sevilla allí junto a él, que nunca los movieran, que nunca tocaran sus restos. O sea, esos restos están allí, tal cual fueron depositados. Y bueno, tomó decisiones de esa naturaleza que uno piensa, una mujer que vivió con tanta intensidad, ¿por qué le interesaba tanto la muerte? ¿Por qué le interesaba ese momento de un modo tan estricto en cuanto a sus recomendaciones y todo? También el testamento es interesante, en uno de los testamentos, la lista de sus libros, porque donaba, a quién le daba cada uno de los libros, a tal le daba tal libro, a tal otro le daba tal otro libro, y esa parte, o sea, esa relación de la vida y la muerte, y ese querer sobrevivir con sus obras completas, incompletas, y con esto otro. Después, por suerte, en el año 1914, que fue su centenario, en Cuba se publicaron todas las obras de ella, las obras completas, y la Academia Española de la Lengua, la Real Academia Española, a la que ella donó sus obras, porque ese fue el único gesto de
de rabia y de orgullo que tuvo ella fue donarle a la academia, que no la había querido recibir, sus obras. La academia las publicó también, la Academia Española, las obras completas de ella. No era querida por el régimen cubano, porque José Martí, ¿por qué? O no se supo nunca por qué no fue a su entierro. Porque ella era autonomista, ella no era independentista. Ella fue una mujer que estuvo a favor de la Primera República Española. La Primera República Española es en el año 71, ¿verdad? 1871. Y en Martí, en ese momento, que era un muchacho de 18 años que está deportado en España, escribe un artículo que se titula La Revolución Cubana frente a la República Española. Porque la República Española, si es república, ¿por qué no le da la independencia a Cuba? Y en ese momento está la guerra del 68 en Cuba, están las tropas españolas luchando contra los cubanos en las provincias orientales, y bueno, es una república que parte del principio falso. Si se trata de una república, ¿cómo va a haber una colonia? Entonces, ella no es que sea absolutamente pro española en ese momento, pero ella dice, vamos a tratar de que se logre la autonomía. O sea, que fue el gran error de España en relación con Cuba. Los canadienses, los ingleses lo resolvieron fácilmente. Los cubanos, muchos cubanos a finales del siglo XIX iban a Canadá a ver cómo era el régimen autonómico en Canadá, porque podría haberse logrado. Cuando España decidió hacer elecciones autonómicas, a ver si Cuba aceptaba o no la autonomía, en 1898, cuando ya la guerra estaba perdida. Entonces, bueno, parece que eso fue el problema de ella con Martí. Martí no fue porque Martí no quería reconocer en ella la escritora que era por razones políticas. Y eso también yo creo que siguió en otros autores después, aunque ella nunca dejó de ser cubana, de decir que era cubana. Bueno, si no hay más preguntas, a tratar de leerla, que hay muchas ediciones, Sí. Porque como fue el bicentenario se han hecho varias ediciones. Yo que soy muy ignorante en el tema, Luisa, no sabía esta conversión final, me dejas impresionada, Sí, ¿no? sí, La sí. forma en que realmente pues, pudo con ella, ¿no? Lo convencional en esos últimos Pudo, momentos, porque yo lo sí. primero que leí suyo fue Sad, Claro. también por la comparación con obras Pues, inglesas, también antiesclavistas y demás. Anterior al tío Tom, Sí. Y el hecho de esa selección, como dices, de sus obras completas e incompletas es impresionante realmente. Sí. Esa censura que a veces hace la familia, con alguna autora en el mundo anglófono que yo conozco, lo hace la familia, deja fuera cosas que le parecen demasiado. Claro. Incluso hay casos como en Catherine Ashford que los quema su marido, textos, y le parece que no la van a dejar en buen lugar, ¿no? Pero esa autocensura que ella practica ahí. Pero parece que fue ayudada por el padre Coloma, que entonces era un muchacho. Que la ayudaba a copiar las cosas, pues en aquella época todo se copiaba a mano, eran novelas y cosas copiadas a mano, y Claro, era un trabajo además. era un trabajo tremendo. Ella termina, entre otras cosas, tiene un devocionario. O sea que el primer novio, aquel que le decía solo va a servir para que hablen de ti, al final volvió al final de su vida Volvió en la al forma final de del su padre vida, sí. Colomán. Exactamente. Así que, Bueno, pero sí que hablamos de ella y bien. O sea que al Sí, final claro. bueno, hace justicia, pero mucho más tarde, ¿no? no, se la hizo mucho más tarde porque realmente uno no puede pensar. La vida de los escritores no tiene que ver para nada con ellos mismos. Ellos no pueden decidir. Después de que usted publica una obra, ya esa obra es pública. Y si usted después quiere retractarse, no quiere incluirla en sus obras completas, etc., no puede. No puede. Ya usted va a ser juzgado por lo que publicó. Y el juicio que ella merece por lo que publicó es el juicio de una escritora, de una mujer excepcional, de una mujer realmente fuera de comparación en su tiempo. Y la comparación, o sea, la conversión de ella, viendo lo que luego fue el padre Coloma, también, bueno, se puede entender que él lo haya, no sé, visto como una salvación,
claro. viendo lo que luego vino con el catecismo del padre Coloma y todas las historias del padre Coloma. Que siendo ella tan joven pudo influir tanto en una mujer tan excepcional. Así es. Ella fue muy influida por la iglesia al final de su vida. Yo me imagino que ser diabético en aquella época debe haber sido una cosa espantosa. Yo no sé en qué condiciones estaba su cuerpo, yo no sé si ella, o sea, de eso no se habla, no sé, no lo sé. Si ella estaba perdiendo la vista, si ella estaba perdiendo partes de su cuerpo. Sé que era obesa, que casi no podía moverse y por eso murió tan, en fin, joven. Y eso en parte explica, yo pienso también, su conversión, ¿no? Y esa preocupación por morirse o no morirse, o no morirse. Sí, la verdad que sí. Doña Luisa, quería hacerle, aparte, unas preguntas, pero aparte, sin escenario así, quería hacerle unas preguntillas y para luego acabar contigo porque me tengo que ir. Ajá, sí, como no. Pues ¿Eh? entonces, Gracias. muchas gracias. Sí, se acabó. Muchísimas gracias.